vez es más común ver a padres y madres compartiendo contenidos de sus hijos en Internet, desde su nombre hasta una foto o un video en los que se les incita a actuar o a hacer el ridículo para la diversión de otros. Una práctica que recibe el nombre de sharenting, una combinación de las palabras compartir y ser padre en inglés, y que a simple vista parece muy inofensiva, pero puede traer serias consecuencias para los menores en el futuro. Incluso hay estudios que aseguran que para 2030 casi 2/3 de los casos de fraude de identidad serán resultado del sharenting. Por eso analizamos este tema con Gabriel Araujo, él es perito informativo forense y secretario general de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos. Gabriel, bienvenido a Directo América. Hola, muy buenas, estimado Andrés. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos de qué consecuencias estamos hablando concretamente sobre los menores. Bueno, hablamos de consecuencias graves en lo que tiene que ver con la exposición de esos datos personales, porque en principio puede ser muy simpático por parte de los progenitores y los tutores compartir estas imágenes públicamente en las redes sociales con situaciones verdaderamente risibles o simpáticas. No obstante, pasa el tiempo, ese menor crece y las consecuencias psicológicas y también sociales pueden ser realmente graves, porque son situaciones que ridiculizan la imagen del menor, y eso con el devenir del tiempo realmente pueden suscitarse situaciones incluso de conflicto y de ruptura familiares, porque hay, digamos, una reclamación por parte del menor de por qué se ha compartido esas imágenes que ciertamente pueden ser muy simpáticas, pero lógicamente ridiculizan la imagen del menor, y luego ya de adulto pues puede tener un peso específico importante en su imagen pública, ¿no? En estos contenidos que usted menciona, lamentablemente se comparten públicamente en Internet, aparecen niños en situaciones vulnerables, por ejemplo, tomando un baño. ¿Cómo puede esto impactar en la percepción de privacidad por parte de los menores y su comprensión sobre lo que son los límites digitales? Bueno, tiene un impacto insospechado. Los progenitores y tutores no saben que, por ejemplo, hay un informe de la Universidad Oberta de Cataluña que revela que el 72% del material pedófilo incautado en las redes de abusos sexuales infantiles son imágenes compartidas por las propias familias de esos menores, ¿eh? Así que esto es un dato muy importante como para realmente ser verdaderamente responsables a la hora de compartir las fotos de los más pequeños, los más vulnerables de la familia, teniendo en cuenta además que la Internet Foundation Watch revela que en 10 años ha crecido la cantidad de material de abuso sexual infantil en Internet, ha crecido un 1815%. Hemos pasado de 30.000 páginas a casi 250.000 de páginas que utiliza estas imágenes de estos menores. Y encima, estimado, pues tenemos el otro problema, que es la inteligencia artificial, que es capaz además de desnudar esas imágenes de los menores. Tenemos ya varios casos lamentablemente tasados en lo que hemos tenido que investigar. Por tanto, tenemos aquí en este aspecto la tormenta perfecta. Tenemos datos personales de niños que son utilizados en esas redes de abuso sexual infantil, y paradójicamente son los propios responsables, sus padres y progenitores y tutores, los responsables de haber proveído de ese material a las redes de abuso sexual, ¿no? Es bastante preocupante esas cifras que usted menciona, porque, por ejemplo, hace como un año estalló un caso en Estados Unidos de una madre que compartía contenido de su hija en su cotidianidad. Entonces, los videos donde la niña aparecía jugando se compartían o eran guardados en TikTok, digamos, unas 1000 veces, mientras que cuando la niña estaba en vestido de baño se guardaban muchísimas más veces, y esta señora no hacía nada al respecto. Entonces, ¿cómo están las regulaciones a partir de en este tema, por ejemplo? Exactamente, Eduardo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las legislaciones internacionales de protección de datos, los menores ya desde los 14 años son dueños de su propia imagen pública. Así que los progenitores y tutores tienen que tener esto muy en cuenta, porque yo, por ejemplo, que soy perito en informática forense, ya tengo varios casos de menores que están demandando a sus padres para obligar que los tribunales borren esos contenidos, porque los padres se niegan, porque dicen que es un recuerdo, porque dicen que a ellos les hace gracia, que es muy simpático, pero lógicamente no entienden que esos contenidos
contenidos ridiculizan en muchos aspectos a los menores y se sienten avergonzados de ver públicamente su imagen expuesta, pues de esa manera irresponsable. Así que ahora mismo se están suscitando sendas demandas por parte de los menores para obligar a sus progenitores a eliminar esos contenidos, y lamentablemente tenemos estas situaciones de conflicto familiar que perfectamente podrían ser evitables con una política de privacidad y de confidencialidad más responsable por parte de las familias, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en este caso, por ejemplo, con los niños más pequeños que casi tienen una capacidad casi nula de decisión sobre este tipo de contenidos que se comparten sobre ellos? ¿Pueden en el futuro llegar a demandar a sus padres por eso? Esto ya está ocurriendo. Imagínese, Eduardo, por ejemplo, un candidato presidencial, por ejemplo, ¿no? O un juez, por ejemplo, ¿no? Son personas que necesitan una alta reputación, pero ven ahí expuestas sus imágenes de pequeño, a lo mejor en situaciones muy embarazosas, ¿no? Y muy vergonzosas, porque eso causa gracia al público, ¿no? Yo creo que realmente hay que controlar ese afán de ser influencer o de tener muchos seguidores, intentar segurizar estas redes sociales, hacerlas privadas. Yo puedo entender que un padre o una madre esté muy orgulloso, pues, de lo guapo y lo bonito que es su hija o su hijo, esos ojos muy bonitos, ese pelo o esa situación simpática, pero intentemos realmente pensar en la seguridad de esos menores, hacer esas redes sociales privadas, únicamente compartir a amigos y familiares de confianza que conozcamos, y por supuesto atender sobre todo esa privacidad, no admitir que personas extrañas que no conocemos puedan acceder a ese contenido tan sensible. Bien, ahí estaban las recomendaciones para los padres que nos están viendo a esta hora y que quieren de pronto compartir este tipo de contenidos de sus hijos en Internet. Gabriel Araujo, perito informático forense, muchas gracias por acompañarnos aquí en Directo América. Un placer, un saludo a todos.